Está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, bueno, un gran gusto. Les hice el faltazo el miércoles pasado, pero bueno, aquí estoy. Contanos, porque algunas cosas la gente se ha enterado por las redes, pero tomate un minuto para contarnos. Sí, es un año complicado. Yo creo que, aunque la causa no fue el estrés influye, de alguna manera siempre, en todo lo que tiene que ver con salud, e hice un pico de presión muy alto. El más alto que he hecho en mi vida, 22-20. ¿Cómo te diste cuenta que estabas con presión alta? Me di cuenta que algo raro había. Cuando me tomé la presión con el aparato de casa, confieso que creí que no andaba bien, ¿no? Porque 22-20 es ya zona de riesgo. Y en el sanatorio, bueno, demoraron unos días en llevarlos a un nivel normal, pero los llevaron al nivel normal. Pero sobre todo hicieron muchísimos exámenes para buscar las causas. Y bueno, y afortunadamente ya entonces me están medicamentando para ese tipo de presión que puede generar picos muy altos. Tomo medicación muy fuerte y si bien es cierto que ya desde el domingo que estoy en casa, viene a ser mi tercer día hábil, me estoy incorporando de a poco, ¿no? Hoy estaré de tarde en el sindicato de gas acompañando a los dirigentes gremiales, que tú recordarás que tengo una relación histórica con ellos sobre este tema. Incluso viajé al Brasil acompañando una delegación, que es una cosa inusual porque yo no soy ni sindicalista ni del gas. Pero creo que en este momento, en primer lugar, la política de Bolsonaro de incumplir todos los acuerdos que la empresa había llegado, incluso en los últimos 2 años, y había firmado, y echar a 3, pero anunciando de los 7 que estaban en seguro de paro, pero anunciando que van a echar a 30. Eso yo creo que ya requiere una intervención del Poder Ejecutivo, porque es la violación de un convenio. Ayer hubo una reunión tripartita que no sé cómo salió, pero es muy triste ver que Uruguay apareció en los noticieros internacionales con una noticia de este tipo. Pero bueno, a mí me preocupa cómo los grandes medios, lo del gas lo cubrieron mucho, ¿no? Pero hay muchas cosas que no están cubriendo. Y enseguida nos metemos en Haití, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué medio informó que la jueza, o que informó debidamente, porque muy en titulares alguno lo hizo una referencia, que la jueza que ratificó la sentencia de Lula confesó que la obligaron a copiar literalmente la sentencia del juez Moro? ¿Quiénes han informado que 2 ministros del Tribunal de Apelaciones hicieron lo mismo y ahora van a dejar sus cargos porque lo han hecho público? Porque yo me imagino que ser juez toda una vida y tener que terminar en eso debe generar problemas de conciencia. La gente, yo sigo creyendo que hay gente que tiene conciencia y que llega un momento y dice, no, esto no puedo. Y que el mismo día que todo esto ocurre, que es motivo y causa de anulación del juicio, como han pedido los abogados, tanto los jueces del tribunal como la jueza que hizo la sentencia de segunda instancia, dicen que no hay una sola prueba en contra de Lula. ¿Cómo es posible que ese mismo día el presidente Bolsonaro anuncie que el juez Moro, que ahora es ministro de Justicia, va a ascender aún más y va a ir justo cuando se presenta esta demanda en el Supremo Tribunal, al Supremo Tribunal de Justicia del Brasil? Yo, si fuera una novela de Agatha Christie, digo, está bien las 3 últimas páginas, ¿no? Pero bueno. Te cuento a propósito de lo que ocurrió ayer, porque hubo novedades en el día de ayer. Petrobras, cito como Montevideo Portal, esta es una información que colgó ayer. Petrobras anunció la suspensión de 53 trabajadores y el despido de 4 en Montevideo Gas. El sindicato convocó a una asamblea con carácter grave y urgente para hoy, es decir,
para este miércoles, decía ayer, y denuncia una escalada contra los usuarios y los empleados. Este martes hubo una tripartita, ayer, entre el Poder Ejecutivo, el Sindicato del Gas y Petrobras, principal accionaria de Montevideo Gas. La empresa anunció allí la suspensión por 14 días de 53 trabajadores y el despido directo de otros 4 en represalia por el control obrero, según informó el gremio ayer en la noche. ¿Sí? Sí, yo voy a ir hoy porque me invitaron y quiero concurrir, y aunque sea solo a presencialmente expresar mi solidaridad, que no los he podido acompañar estos días. Yo te cuento una anécdota y pasamos rápidamente a Haití. Un día yo estaba cuando la primera huelga de hambre que se hizo frente a Petrobras, y se había juntado, fue el cardenal, se había juntado una cantidad de gente muy representativa, legisladores de distintos partidos, etc. Entonces resolvimos subir, porque es un edificio de apartamentos ahí en Plaza Independencia, subir a las oficinas y pedir para hablar con los directivos. Autoridades nacionales, ¿no? Yo era el pitch del grupo, ni siquiera integraba la institución, nada, fui como ciudadano. Bueno, resulta que nos hicieron esperar 25 minutos. Un empresario que está instalado en un país, autoridades nacionales, no las hace esperar casi que media hora, ¿no? Llegado ese momento, nos entregaron con el nombre de cada uno, porque nos habíamos identificado al ingresar a las oficinas, una carta en la cual nos decían: estimado señor, en la presente encontrará el número de teléfono a través del cual se pueden pedir entrevistas con los directores de la empresa. Una cosa increíble, es decir, una actitud que no creo que fuera que tuvieran cosas más importantes que hacer. Creo que ha habido una actitud de exhibición de hostilidad, como nos ocurrió también cuando estuvimos en Brasil reunidos con los directivos de la empresa. Creo que es un caso que no tiene precedentes en Uruguay y que el gremio ha actuado con una gran ponderación para ir escalando las medidas, buscando también que sean respaldadas por el resto de los trabajadores, primero la Federación ANCAP, luego el PIT-CNT, que va a ser el miércoles, la semana que viene, un paro parcial de 9 a 13 y solo en la zona metropolitana. Pero sobre todo los trabajadores han tratado de preservar el servicio y de no perjudicar a los usuarios. Ahora, ¿qué pasa? Ya con el número de empleados que queda, el servicio se ve perjudicado naturalmente. Es decir, esta gente va a vender una empresa vacía. Y lo que está en riesgo en este momento es el abastecimiento de gas a los consumidores. Por lo tanto, todo parece indicar que ha llegado el momento, es distinto que el del año pasado, en que el Poder Ejecutivo tenga que tomar las riendas de esta negociación un poco más proactivamente. Bien, Juan, sobre este asunto podríamos hablar bastante más aún. Sí, discúlpame, yo lo metí de... Pero quiero que esto... No, está bien. Simplemente quiero decir que me gustaría abordar el tema Haití, porque además estoy seguro que a buena parte de los oyentes les podría causar cierta sorpresa. ¿Y por qué Haití? Claro. ¿Qué habría que decir Haití? Y voy más allá, incluso hasta peleando. Y después de todo, ¿qué nos importa Haití, no? De gusto lo planteo en esos términos para que vos nos cuentes. Sí, a mí es lo que más me sorprende de todo, es la manera de ignorar el tema por parte de los grandes medios de difusión, que en definitiva son los que nutren de información. En el Uruguay, ninguna, así como tú buscas en los diarios, en los cables, ningún medio de difusión de prensa tiene un servicio de inteligencia que salga a averiguar qué está pasando en el Palacio del Eliseo para hablar de Macron. Entonces los grandes medios de difusión, la CNN es un ejemplo muy típico, son los que hacen la agenda informativa del mundo. ¿Por qué no se habla de Haití? Fíjate que justo unos días antes de internarme, estuvo en mi casa Henry Borselon, no sé pronunciar muy bien en francés, que es el representante de una de las figuras más representativas del exilio haitiano, que vive en Buenos Aires. Yo ya no me sentía muy bien, pero no sabía que iba a estar internado 24 horas más tarde, y saca su celular y me muestra una imagen
¿qué veo yo en la imagen del celular de Henry? Veo una represión feroz a una manifestación de jóvenes, y en esa manifestación, ¿cómo los reprimen? Los rocían con combustible, les prenden fuego. Esto no me lo contó nadie, esto yo lo vi. Le estoy pidiendo a Henry que busque la manera de hacérmelo llegar porque es muy pesado para mandar por WhatsApp. Y cuando están ardiendo con llamas en el cuerpo, vienen los integrantes de estas brigadas paramilitares que siempre están visiblemente respaldadas por las Fuerzas Armadas de Haití, y los empiezan a dar palazos hasta que los matan. Palazos literalmente, en algunos casos con tablas de obra. Yo digo, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? Ahora, apenas diga esto van a decir, este está con Maduro, porque los reflejos no funcionan como antes, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en Venezuela, por ejemplo? Hubiera sido 3 días de noticias, 24 horas de corrida, se levanta la programación, ¿no? De alguna manera, esto nos está diciendo que no solamente los problemas de derechos humanos responden a los derechos humanos, sino a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Es decir, parecería que los haitianos son humanos, pero no humanitarios, porque nadie habla de ayuda humanitaria en un país donde hay gente que está muriendo de hambre. Cuando yo estuve ya un par de años atrás, morían niños de hambre. La ayuda que supuestamente se dio después del terremoto del 2010 no llegó. Es decir, yo no sé qué pasó con la plata. Sé que las viviendas de los pobres están arriba de los restos y de los escombros del terremoto. Y es después vino Moisés Jean-Charles, a quien yo conocí en Haití durante una misión, en la cual yo, en el informe final, advertí que algunas de estas cosas se podían llegar a ocurrir si no se tomaban las medidas necesarias y no se empezaba a una política de ayudar a Haití a salir de este modo de exclusión. Pero todo lo que yo puse al respecto fue quitado de mi informe por el señor Almagro. Incluso después tuve una polémica pública en la cual Gerardo Icaza, el director de Cooperación Electoral de la OEA, dijo que los informes de las misiones los redacta la Secretaría de Prensa y los aprueba él, que es un funcionario. Yo me pregunto, ¿quién consciente de eso puede aceptar la jefatura de una misión si sabe que es una cosa meramente figurativa? Y uno se siente después muy culpable porque termina legitimando algo con lo que no estuvo de acuerdo. El actual presidente Juvenal es un presidente que salió electo con más del 50% de los votos en una elección donde votó menos del 10% de los habilitados. Es decir, a duras penas el actual presidente de Haití llegó al 5% del electorado. Desde el punto de vista jurídico, sí ganó la elección. Desde el punto de vista político, social, de la realidad, si somos pragmáticos, no es representativo como para enfrentar una crisis de esta naturaleza. La Red Nacional de Derechos Humanos en Haití, un organismo independiente, una ONG, que nuclea a todos los organismos humanitarios que hay en la República Hermana, nuestra hermana mayor, fue el primer país independiente de toda América Latina, ¿no? Muy poca gente sabe eso, que el sistema de libertad republicana para los latinoamericanos nació en Haití. Bueno, por ejemplo, en el informe yo tomé nota de 2 o 3 titulares por razones de tiempo. En el barrio La Salin, que es en Puerto Príncipe, en la capital, bueno, en la manifestación después del primer alzamiento que hubo, la primera protesta colectiva en un año que viene muy movilizado desde el año pasado. En la manifestación del 1 de noviembre pudieron
constatar 5 muertos y 7 heridos graves. Este informe es de fines del año pasado. No sé si alguno de estos 7 heridos graves sigue vivo, cuántos o cuáles. Pero, por ejemplo, yo tomé de los 5 casos que la familia estuvo dispuesta a dar testimonios, otros tenían miedo y no querían hacerlo. Un señor Artin, de apellido, de 17 años, llega a su casa en una manifestación en que mueren 45 personas en una manifestación. Llega a su casa y quiere escaparse por la ventana, lo persiguen y le pegan 4 tiros en el estómago. Todo esto ha ido increciendo la brutalidad sin límites de la represión y el nivel de indignación y de protestas en un país que en este momento no tiene gobierno. Porque Haití tiene, como hemos explicado varias veces, referido a otros países, un sistema parlamentario. Entonces, a pesar de la baja votación, con muchos partidos pequeños hubo que ir haciendo las mayorías necesarias para poder formar gobierno. Ahora se quiere nombrar al señor Le Pen primer ministro. No creo que un problema de esta dimensión se pueda solucionar con un mero cambio de primer ministro. Pero resulta que el Senado no logra sesionar porque el presidente levanta la sesión, el presidente Karl Murat, el presidente del Senado, levanta la sesión porque hay por parte del oficialismo agresiones hasta físicas a los demás senadores. Con ese pretexto, el presidente levanta la sesión y el país está sin primer ministro. La corrupción es otro problema que uno lo ve como si estuviera en una vidriera. Si demuestra, vale un botón, como estábamos hablando recién del gas. El escándalo de Petrocaribe demuestra que las coimas y desviaciones de fondos llegaron a 3.800 millones de dólares. Esto en un caso concreto de una empresa concreta, es decir, esto es la punta del iceberg de un país donde muere gente de hambre, pero algunos, se llevaron 3.800 dólares con el tema del petróleo. Uh-huh. Detrás de esto hay, por parte de Estados Unidos no se nombra, parecería que Haití no existe. Eso repercute en que los medios de información pública internacional no lo incluyan, y al mismo tiempo hay, como ahora en torno a Venezuela, por ejemplo, se ha generado el grupo de contacto de Montevideo, bien digo, el grupo de Lima, esto y aquello. En Haití, los países que se han interesado son países que tienen un estrecho vínculo. Esto yo también lo viví personalmente durante mi jefatura de misión en el proceso de transición en Haití. Lo que llaman el Core Group. El Core Group, el grupo, no sé cómo traducirlo, el grupo interesado, el grupo organizado de seguimiento de los problemas de Haití. Hay embajadores que son embajadores desde República Dominicana y ni siquiera ponen un pie por el peligro que implica hasta visitar Haití, lamentablemente. Pero conozco unos cuantos casos. De todas maneras, el Core Group, ese grupo central, el grupo de referente, es todo un grupo liderado por Estados Unidos y por algunos países europeos que están manteniendo artificialmente al presidente Juvenal, porque dicen que es el presidente legítimo. Ahí entra la discusión de si la legitimidad jurídica es suficiente para el mantenimiento del gobierno, y un tema que no lo voy a ocultar, también fue motivo de serias discusiones mías con la OEA, con motivo de la
formalización del informe final. Esto estoy hablando cuando me tocó a mí, que ya las cosas estaban un poco más tranquilas. Desde mi punto de vista confundía, y así lo discutimos, la falta de violencia con la paz. Yo me negaba a poner que en Haití se vivía en paz. Por primera vez en esa misión se logró que las elecciones no terminaran en violencia como los 7 años anteriores, claro, que hubo que invalidarlas. Pero cuando mueren en colegios electorales, mueren niños de hambre, y cuando uno no puede andar más de 2 cuadras sin ver a los niñitos sentados con sus padres con la barriguita hinchada, no puede decir que en ese país hay paz. Pero este gran dilema y esta gran interrogante, si basta la legitimidad jurídica o además hay que tener un apoyo político. Por algo se presentaron a votar el 10% de los electores. Hay un descreimiento que primero se manifestó en la indiferencia electoral y que hoy se está manifestando en grandes expresiones populares de rebeldía que son reprimidas salvajemente. Juan, la dejamos por hoy, te agradezco mucho, porque sobre estos temas en general nada se habla poco, se habla mal, y seguramente más temprano que tarde tendremos razones para seguir abordando este tema, ¿no? Gracias, y nos reencontramos contigo. Sí, ¿no? La semana que viene vas a estar mejor. La semana que viene, ¿no? Sí. ¿Me ves mal? No. ¿Qué te voy a ver mal? No, pero es cierto que estoy tomando... ¿Qué estás tomando? ¿Una medicación para la presión? Sí, estoy tomando medicamentación. Y una que te dije al pasar, que no te lleve más de 10 segundos. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo alguien? Porque siempre he escuchado que la presión alta es difícil de advertir. Sí, y los médicos me insisten que es así. Yo cuando tengo, por ejemplo, una jaqueca fuerte, que es debido a la presión, no sé, hay algo que me dice... Es un dolor de cabeza distinto, bueno, digamos. Y yo mentiría si no dijera que durante una semana entera yo lo achaqué a otras circunstancias, exceso de presión, estamos trabajando muy intensamente en el libro, pero quiero rendir un homenaje solemne a Luis Viñolo, el coautor del libro, que durante una semana me miraba, eso no lo puedo ocultar, me decía: Juan, estás con presión, anda a verte porque se te nota hasta en la cara. O sea, un Viñolo cerca siempre ayuda. Sí. Bien. Gracias, Juan. Incluso te diría que se acercó mucho al diagnóstico final de los médicos. Señores, Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.